Yo quiero que veamos una despedida que está en el libro de los Hechos. Y ustedes van a abrir allí la palabra del Señor. En el capítulo 1 de Hechos. Justamente después que el Señor Jesús compartió con sus discípulos y las personas que Él conoció, llegó el momento en que Él se despidió. Llegó el momento de despedirse. Y allí en el libro de Hechos, dice el capítulo 1 y el versículo 9. Antes, ustedes encuentran la promesa del Espíritu Santo, donde le dice el Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el versículo 9, si ustedes lo analizan, dice la palabra del Señor allí: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué representa este momento? Después que estuvo cara a cara con ellos, con los discípulos, compartió con ellos, hizo milagros, estuvo en los momentos de enfermedad de algunos, les dio el mensaje de salvación. Ahora llega el momento donde Él se despide. Y dice allí: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Ese momento, quizás algunos de ellos no lo querían tener. Ellos querían seguir teniendo a Jesús allí. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 10, Hechos 1:10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, versículo 11, ¿qué les dijeron? Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Amén. Amén. Era una despedida, pero era una esperanza de salvación en Cristo Jesús. Y saben, mis apreciados, de las mejores despedidas esta. Porque no está de más que los predicadores, los evangelistas, vamos a un lugar y predicamos y nos despedimos. Y en algún momento sí, voy a volver, pero quizás no volvemos. Algunos, dirán algunos, otros vendrán. Tengo todas las intenciones de volver con la familia y presentarles a la familia personalmente. Amén. Pero aquí la despedida más maravillosa está allí, en el libro de Hechos. Porque ahora le dice: miren, Galileos, hermanos, queridos, así como habéis visto al Señor Jesús ir, Él entonces vendrá. Y desapareció en la nube de los cielos. Y entonces viene ahora un texto muy conocido en la palabra de Dios, San Juan 14 del 1 al 3. Lo conocemos muy bien, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también a mí. Si no, no les hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quizás se ha turbado nuestra vida porque, oiga, el Señor Jesús se fue. Pero saben, Él viene otra vez. Amén. Por eso el mensaje de esta mañana: ya vengo. ¿A usted le han dicho en algún momento: espéreme aquí que ya vengo? Espéreme, ya vengo, ya vengo. ¿Y qué hacemos cuando nos dicen: espéreme aquí, ya vengo? ¿Usted qué hace? Esperar. Y es esperar porque realmente Cristo Jesús viene por segunda vez. Y es esperar, dice el libro de Apocalipsis. Quiero que abran allí en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Y el versículo 3. ¿Cuánto se estará demorando el Señor Jesús y cuánto tiempo faltará? Bienaventurado el que lee, Apocalipsis 1:3. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. Cuando el Señor dice así:
cuando dice la palabra de Dios, se fue, pero Él viene otra vez, el tiempo está cerca. Ahora dice, ya vengo. Vamos a ir un poco más adelante en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Apocalipsis 16, 15. Allí mismo dice el Señor, fue escrito por Juan, ese momento especial, ese versículo es muy especial también. Las dos primeras palabras de ese versículo, ¿qué dice? Bueno, en esta versión dice así: yo vengo. ¿Yo qué? Vengo como un ladrón en la noche. Dice, bueno, refiriéndonos a San Mateo, pero dice, yo vengo como ladrón. El ladrón no avisa. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora el Señor dice, mira, yo vengo. Y va a ser de sorpresa como el ladrón. Pero bienaventurado el que está velando para la venida del Señor. Y nos hace recordar la historia de las vírgenes. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Aquellas vírgenes que estaban esperando la llegada del esposo. Y recordamos allí, a través de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, la parábola de las vírgenes. Hay que velar la venida del Señor. Él te ha dicho, mira, ya vengo. Su venida está pronta a aparecer en el reino de los cielos. Y es interesante que los ángeles que le dijeron allí a los discípulos, Galileos, a este que veis allá que se ocultó, que las nubes lo ocultaron, así mismo lo veréis venir. O sea que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces a la final trompeta, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos. Y Él te ha dicho, ya vengo. Pero debes velar y estar preparado. ¿Estás preparado para el encuentro con el Señor? Y anoche lo mencioné, es una cita especial, una cita universal. Pero ¿estás preparado para este maravilloso Salvador que tenemos, que te ha dicho, espérame aquí que ya vengo? Si vamos al último capítulo del libro de Apocalipsis y de la Biblia, Apocalipsis 22. Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Vengo pronto. Bienaventurado, y aquí otra vez, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y el versículo 12, otra vez viene y dice, vengo pronto, y mi galardón conmigo para que recompensar a cada uno según sea su obra. Porque yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y vuelve y repite, vengo pronto, yo vengo pronto, velad, guarden las palabras de esta profecía. Y ahora, el penúltimo versículo, el versículo 20, me gusta que fue la lectura bíblica. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál debería ser nuestra oración? Amén. Ven, Señor Jesús. Hasta aquí. El Señor te ha dicho, ya vengo. Pero hay cosas que hacer mientras Él viene. La venida, como lo expresa la palabra de Dios, la venida del Señor Jesús es ahora. Él va a venir pronto. A veces pensamos que el Señor nos va a dar muchos años, pero el Señor ya viene. Si recordamos también que el Señor mantiene un calendario y un reloj, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él tiene su calendario, tiene su horario. Pero Él te ha dicho, vengo pronto, ya vengo. ¿Qué hay que hacer o qué debe hacer el pueblo de Dios entonces? ¿O qué pasará en ese lapso de tiempo que será muy corto antes de que Cristo aparezca en las nubes de los cielos? Y es propicio mencionar en esta hora, mi apreciado hermano, que si Cristo está pronto a venir, hay que estar prevenido, hay que estar alerta, porque en ese corto tiempo que falta para la venida del Señor, el diablo se puede aprovechar y podemos descuidarnos, y cuando Cristo aparezca, nos cogió
de sorpresa, y quizás tu vida no estaba en el momento indicado para el encuentro con el Señor. Voy a mencionar algunas prevenciones que hay que tener. Vamos a ir al libro de Nehemías. Libro de Nehemías, el capítulo 4. Precauciones. Precauciones que debe tener el pueblo de Dios. Sin duda alguna, hoy el diablo sabe que está perdido. Lucifer sabe que está perdido. La serpiente antigua, Satanás, él ya está perdido. Cristo lo derrotó cuando murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Así que él ya está derrotado. Pero hay que tener cierto cuidado como pueblo de Dios. Entre tanto que aparece él en las nubes de los cielos, tú y yo debemos estar prevenidos. Aquí hay una historia. Vamos a parafrasearla. Capítulo 4 de Nehemías. Capítulo 4 de Nehemías. Y hay cosas interesantes allí. Dice el versículo 1: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro. Permítame ir al Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿Qué es un hijo de Dios? Y vamos a mirarlo allí, antes de leer Nehemías. Vamos a leer Primera de Corintios 3, 9. Dice la palabra del Señor: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Aquí hay algo bien interesante. Aquí está hablando el apóstol y está diciendo: miren, hay predicadores que somos colaboradores de Dios y nosotros somos todos colaboradores de Dios en la predicación de la palabra de Dios. Pero aquí dice: vosotros sois labranza. O sea, estamos labrando. Pero dice también: sois edificio de Dios. Entre tanto que Cristo viene, mientras Él dice: ya vengo, tú debes estar edificando tu vida, tu carácter para el reino de los cielos. Y esa es la precaución que está en Nehemías. Volvamos a Nehemías. Por eso dice allí, y vamos a tomar, que el edificio es cada una de nuestras vidas. Hace unos días, más o menos unos 20, casi un mes, se escuchó una noticia allí que unas personas que estaban construyendo un edificio se desplomó y 20 trabajadores han muerto. Hay cosas interesantes al construir un edificio, y entre tanto que el Señor viene, tú debes construir el edificio de tu vida espiritual para el reino de los cielos. Tú eres un edificio, cada uno somos un edificio, pero hay que tener cuidado. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanbalat y Tobías que nosotros edificábamos el muro, se enojó y enfureció mucho, burlándose de los judíos. Aquí Sanbalat hace el papel de Satanás. Cuando el diablo sabe que tú estás aprovechando el tiempo, entre tanto que viene el Señor, para edificar tu vida, él se enoja. El diablo no quiere que tú edifiques tu vida para la eternidad. Y se enoja completamente, al punto que dice que se encolereció mucho, o sea, se llenó de mucha rabia, Sanbalat, porque el pueblo edificaba un muro. Permítanme tener presente, aquí la edificación somos cada uno. Cuando el diablo sabe que edificamos, se llena de rabia, se enoja. Versículo 2, dijo delante de los hermanos y del ejército de Samaria: ¿qué hacen estos débiles judíos? El diablo sabe que el pueblo de Dios, mientras está esperando la venida del Señor, a veces es débil. ¿Ya han escuchado lo que dice Romanos? Por el débil en la fe. Así que allí, una precaución y una ofensa que el diablo conoce de nosotros, él sabe que somos débiles. ¿Cuál es tu debilidad, apreciado hermano o hermana? Querido amigo, ¿tienes alguna debilidad? Pues él lo sabe, y por eso él dice: estos son débiles.
Se les permitirá volver otra vez a hacer sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo y de las piedras que fueron quemadas. Y junto a él, dice la Biblia, el versículo 3, estaba Tobías, el amonita, el cual dijo: los que edifican el muro, y esto es una burla, el Satanás sabe, el diablo sabe cómo burlarse del Hijo de Dios. Cuando somos débiles, él se burla, y mira lo que dice en el versículo 3, los que edifican el muro de piedra, si sube una zorra, ¿qué pasa? Lo derribará, lo destruirá. Porque Satanás sabe que mientras esperamos que Cristo aparezca en ese corto tiempo, ya vengo, y en ese instante de tiempo somos débiles. Y entonces él se burla porque sabe que ante cualquier circunstancia de nuestra vida nos coloca el pecado. Y como dice allí con el ejemplo, si sube una zorra, te derriba. Recuerda que somos un edificio. Y cualquier situación que Satanás coloca en nuestra vida puede hacerte capaz de hacerte. ¿Somos edificio de quién? De Dios. Y saben que cuando hablamos de edificar nuestra vida, ese es un proceso que se llama el proceso de la santificación, para poder obtener la redención. Y aquí debemos estar prevenidos. Satanás está, él lo dice, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Y dice aún más, versículo 4, oyendo Dios nuestro, oye Dios, será la plegaria del pueblo de Dios, del Hijo de Dios. Mira cómo se burlan, nos da desprecio. Haz que su ofensa caiga sobre ellos y entrégalos por despojo de la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad. Pero me gusta el versículo 6. Si tú estás edificando tu vida para la eternidad, porque Cristo ya viene pronto. Mira lo que dice el verso 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y me gusta especialmente esa expresión, porque hubo ánimo para trabajar. ¿Saben? ¿Hasta qué altura edificaron ellos la muralla? ¿Hasta qué altura? Hasta la mitad. Yo utilizaba una expresión cuando íbamos a campamento con los jóvenes, y yo les decía: lo que empiezas, termínalo, no lo dejes inconcluso. Y allá hay una expresión en la parte de la construcción, dice: esto quedó en obra negra o en obra gris, o sea que no la terminaron, que todavía le falta terminar. Y a los jóvenes yo les decía, porque llegaban al campamento y empezaban a armar esta carpa o a levantar allí, pero no terminaban de armarla, la dejaban que si venía un viento se la llevaba. Es posible que tú estés edificando tu vida, pero aún todavía no has terminado de edificar tu vida para la eternidad. Por eso dice allí, la muralla fue construida hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Hay desánimo en la iglesia? ¿Hay desánimo en la vida espiritual personal? Cuando no hay ánimo, lo que ocurre es que hay desánimo. Pero necesitamos animarnos en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que el Señor te ha dicho: hey, ya vengo. Recobra ánimo. Y valoro el ánimo que tienen algunas hermanas aquí. No veo a la hermana de Honduras. Hoy no está. Él ha extrañado sus amenes. Tiene ánimo. Y algunos de ustedes vienen de lugares donde hay mucho entusiasmo y ánimo en el Señor. El pueblo de Dios y el Hijo de Dios, para edificar su vida, entre tanto que el Señor ya viene, debe tener ánimo para construir su vida para la eternidad. Y eso dice allí la palabra de Dios. Ellos apenas la construyeron hasta la mitad porque hubo ánimo. Pero la hubiesen terminado si hubiesen tenido más ánimo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice también: pero aconteció que Sanbalat es el representante de Satanás, y Tobías. Y dice el verso 7, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, que ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. O sea, Satanás sabe que cada vez que tú estás siendo fiel a él, que cada vez que tú estás avanzando
en la edificación de tu vida espiritual para el encuentro con el Señor Jesús, se llena de rabia, se disgusta. Y entonces dice allí la palabra del Señor que hay una clave. Pero miren lo que Satanás hace. Versículo 8. Como él se dio cuenta que tuvieron ánimo para edificar. Y Satanás sabe que cuando tú tienes ánimo para estudiar la palabra de Dios, para orar, para testificar, él se llena de rabia. Pero miren lo que hace. Es un sinvergüenza. Versículo 8. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es la obra del diablo. Conspiración. El diablo está conspirando constantemente a ver cómo te hace derribar. Porque él sabe que el Señor nos ha dicho, ya vengo. Y que el tiempo es corto. Y que ese instante de tiempo que él está aprovechando en esta tierra, él quiere que tú y yo seamos derribados. Pero la gloria sea para el Señor. Versículo 9, ahí está la clave también. Dice entonces, versículo 9, entonces, ¿qué hicieron? Oramos a nuestro Dios. Querido, para edificar la vida espiritual, para estar el día cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, que será muy pronto, debemos orar cada día. Y miren lo que hicieron. Entonces oramos a nuestro Dios. Y por culpa de los malos de Sanbalat, entonces hoy también tú y yo oramos a Dios. Por culpa de Satanás tenemos que orar más. Y dice la palabra del Señor, orad sin cesar. Constantes en la oración, velar. Entre tanto que Él viene hay que velar, hay que orar más. ¿Qué tanto oras? ¿Cómo estás de oración? ¿Tanqueas oración todos los días en tu vida? ¿Cuánto estás orando? Ahora, dice allí el versículo 9 también, que la oración de ellos, por culpa de ellos, montaron guardia. ¿Y esa guardia era en qué momento? Versículo 9, era de día y de noche. Ellos estaban edificando el muro, pero ahora empezaron a orar, y esa oración era de día y de noche, una oración constante. Querido, si tú estás edificando tu vida para el reino de los cielos, debes orar de día y de noche. A mí me gusta, no sé si hay un canto para los niños que ustedes lo hayan escuchado, que dice, 3 veces oraba Daniel en el día. ¿Sí lo han escuchado? Pues bien, un jovencito me salió con una. Ay, pastor, 3 veces sí, por el desayuno, por el almuerzo y por la comida. Yo le dije, no señor, eso es extra. 3 veces eran los momentos especiales durante el día y en la noche donde Daniel buscaba al Señor en oración. Entre tanto que el Señor viene, hay que velar y orar. Si no, el diablo va a seguir burlándose y diciéndome, mira los débiles, sube una zorra y derriba todo. ¿De qué te sirve ir el sábado si viene una zorra y te derriban la semana porque no oras? Y dice la palabra del Señor, versículo 10, y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, había debilidad. Y en el pueblo de Dios puede presentarse debilidad. Y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro, decían algunos. Pero saben que me encanta allí. Y vamos a avanzar. Versículo 13. Entonces, y aquí está. Versículo 13. Entonces puse al pueblo. Miren que mientras el diablo trataba de atacarlos con Sanbalat y Tobías para que no siguieran construyendo el muro, miren lo que hizo allí. Puse al pueblo por familias, con sus espadas.
Querido, las familias hoy deben estar preparándose para el encuentro con Jesús con espadas. ¿Cuáles son sus espadas? La palabra de Dios. Qué buena espada has recibido hoy, querido. Con esa espada vas a defender a tu familia. Y dice allí, coloqué al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, y por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Y voy a explicarles esto. Cuando tú estás edificando, te pueden quedar, ¿cómo le llaman acá? Espacios, brechas. Pueden quedar. Allí Satanás sabía que si edificaban el muro y les quedaban unos espacios, por ahí él se podía meter. Tu familia, si estás edificando la vida de tu familia, no le dejes espacios abiertos a Satanás, porque por ahí él se puede meter. Y viene a mi mente algo que le conté al hermano Alex. Mi padre, un predicador, fue a una iglesia del campo, una iglesia hecha en tabla, pero las tablas por la lluvia y el sol se dilataron y quedaron unos espacios. Y cuando mi padre se demoraba en la predicación, yo era un niño muy travieso. De hecho, llegaba a las oficinas de la conferencia allá y me decían terremoto. No me quedaba quieto, como un niño. Así que mi padre, cuando estaba predicando en esa iglesia, yo le llevaba el tiempo, cuánto se demoraba en la predicación, como quizás alguno me esté llevando el tiempo. Y entonces yo veía que mi padre se demoraba. Y no terminaba de predicar y ya eran las 12 y había que ir a almorzar. Así que me salía de la iglesia y conseguía un palo. Y me iba por la parte de atrás donde quedaban los espacios de las tablas que dejaban allí. Y por el espacio metía el palito y lo empezaba a apoyar por acá. Era travieso. Para que terminara de predicar. Mi padre me miraba y me decía como que, en casa arreglamos. ¿Saben? Si tú le das un espacio al enemigo en tu hogar, el diablo se va a aprovechar. En el poco tiempo que queda antes de que Cristo venga, si le dejas cosas abiertas, el diablo se aprovecha. Si tú le das el espacio para que en tu familia, el diablo, tus hijos, si no hay un culto familiar, si no hay un momento de adoración a Dios, miren que ellos oraban de día y de noche, la familia debe orar. Cada uno tenía su ¿qué? Su espada. O sea, la estudiaban. Mientras edificamos nuestra vida y la de nuestra familia, debemos cerrarle los espacios a Satanás. Dice allí, entonces allí por los sitios abiertos colocamos guardia, detrás del muro y por todo sitio. Luego miré, versículo 14, levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que Él es grande y temible. Y aquí me gusta esta expresión, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hay que dar la pelea, mi hermano. El Señor ya viene, pero aquí en este terreno tenemos al enemigo. Y entre tanto que el tiempo va pasando, el enemigo se puede ir aprovechando. Y lo más maravilloso será poder levantar nuestra mirada al cielo y decir, Cristo ya viene, yo sé que Él ya viene. Y estar con toda nuestra familia mirando el reino de los cielos. Qué gozo esa representación cuando uno ve a la familia completa mirando hacia el cielo cuando aparece la venida del Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Por eso no hay que darle oportunidad. Por eso dice allí otro consejo para prevenir cómo el diablo se puede aprovechar. En el versículo 15 dice, cuando supieron nuestros enemigos que estábamos avisados y que Dios, miren lo que hace Dios con los planes de Satanás.
Versículo 15. Y que Dios había desbaratado sus planes. Si tú estás en oración, si tu familia está en oración, si tú sabes que queda poco tiempo para la venida del Señor y estás velando, orando con la palabra de Dios, con tu familia, Dios desbarata los planes de Satanás. Cualquier plan que el enemigo tenga contra nosotros, Él los desbarata. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay poder alguno. Dios tiene todo el poder. Y dice allí aún más, el verso 16. Nos volvimos, en el parte final del verso 15, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Sabe, querido? Entre tanto que Cristo viene, cada uno debemos estar cumpliendo una tarea. ¿Cuál es tu tarea acá en la iglesia? ¿Cuál es tu oficio aquí en la iglesia? ¿Cuál es tu responsabilidad? Puede que no estés nombrado para junta pero tienes un oficio, una tarea. Como hijo de Dios, testificarle a otro de Cristo Jesús. Así que allí se volvieron cada uno a su tarea. Y dice, y desde aquel día, verso 16, la mitad de los siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17, los que edificaban, acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la otra, y con la otra sostenían la espada. O sea, interesante, estaban edificando, pero estaban pendientes, velando, en guardia. Y dice el verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a la cintura, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Pues yo había dicho a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. ¿Ya han escuchado ese texto que dice, la mies es mucha? Estamos edificando nuestra vida. Viene el Señor Jesús. Saben, queridos, es necesario tener ánimo. No te desanimes en la vida espiritual. No te desanimes pensando que el Señor Jesús se demora, porque ya hemos entendido cuál ha sido la explicación de la demora. No te desanimes, anímate para construir tu vida para el reino de los cielos. Edifica la vida de tu familia con oración constante. Toma la espada. La obra es extensa. Y el Señor está pronto a venir. La venida del Señor Jesús está muy cerca. ¿Saben? Será muy triste pensar que el Señor nos ha dado el tiempo suficiente. El tiempo para nosotros es mucho, pero el tiempo para Dios es diferente. Ahora el Señor te dice, ciertamente vengo en breve. Él viene en breve. Mientras Él viene, debes edificar tu vida en Cristo Jesús. En tanto que Él aparece, debes edificar tu vida para la eternidad y la vida de tu familia. Yo les decía el otro día a una familia, ¿quién quieres que se pierda de tu familia? Y nadie quiere. Todos queremos que todos los miembros de nuestra familia sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Y saben, es triste y es doloroso. Vamos a ver si quiero mostrar un video. Es triste y es doloroso cuando pensamos que la salvación estamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. No podemos estar conformes, hermanos. O sea, tú estás sentado acá, tú vives aquí, tú llegaste acá, el Señor te ha bendecido, pero no te quedes conforme. La conformidad a este mundo es peligrosa,
porque es allí donde Sanbalat, Tobías y los amonitas van a aprovechar para decir, si ve que son débiles. Pero entonces, por culpa de ese enemigo que tenemos, nosotros debemos montar guardia de día y de noche. Debemos cerrar las brechas por todo lado para que Él no nos ataque. Y así podamos levantar nuestra mirada cuando Cristo venga. No podemos darle oportunidad. No podemos darle oportunidad. Vamos a abrir el audio. No podemos permitir que Él se aproveche del tiempo corto que queda para la venida del Señor. Y saben, la gloria sea para el Señor. La familia Ramos, la familia Rojas, la familia de Omar muy pronto, con la ayuda de Dios, estarán aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Sadir, Nancy y todos aquellos que aún todavía no han tomado su decisión o que ya la tomaron, pero deben arreglar algunos asuntos, porque Cristo viene muy pronto. No podemos faltar. Pero el tiempo, por eso yo les decía anoche, colócale una fecha a las cosas con el Señor en esta tierra. Señor, voy a consagrar mi vida a ti. Señor, yo quiero que antes de tu venida podamos estar allí. No quiero faltar a esa cita celestial. Nos hemos puesto una cita junto al árbol de la vida. Nos hemos puesto una cita algunos en el mar de cristal. Pero saben que está muy pronto a ocurrir una catástrofe en la tierra, pero a resplandecer el poder de Cristo Jesús. Y yo en esta mañana, en esta tarde ya, quiero pedirles, cada uno de nosotros hoy, 20 de mayo del 2017, le vamos a decir al Señor, Señor, quiero estar el día cuando tú vengas por segunda vez. Y saben, mi querido, es posible que tú estés pensando, bueno, no sé si no está el audio. Hace parte de esta historia el hecho de que fui a un lugar donde el enemigo quiere aprovechar las situaciones más adversas de este mundo para poder dejarnos allí el momento que no lleguemos a ser salvos. Ese lugar se llama Chinácota. He ido allí a tener unas conferencias y el último día un joven había tomado la decisión de ser bautizado. Allí se vive mucho a veces también la pasión por el fútbol. Y él tenía un poco de cosas aquí con el nombre de su equipo, iba a la iglesia con la camiseta de su equipo, con una gorra de su equipo. Y ese día pues no se quitó estas cosas. Llegó el momento de bautizarlo. Y aún nosotros debemos tener mucho cuidado porque el enemigo es muy astuto. Me fui a colocar una túnica para bautizar. La diaconisa llevaron al candidato y a los candidatos para ser bautizados. Y mientras los llevaron allí, me llamaron, pastor, venga, algo está pasando. Yo, ¿y qué está pasando? Aunque este joven había sentido en su corazón que debía entregarle su vida al Señor y edificar su vida para la eternidad, el diablo lo quería sacudir. Cuando yo salgo, yo no he visto a una persona, bueno, hay personas que tienen esa habilidad, pero esto era muy extraño. No he visto a una persona que tenga la capacidad, no era él. Sus brazos, como si fueran de caucho, se ha agarrado de la ventana de la iglesia, que tenía una reja,
y los ha metido así de tal forma que los diáconos y los ancianos no podían soltarlo. Pensar que el diablo es capaz aún antes del bautismo impedir que las personas le entreguen su vida a Cristo Jesús. Fue un espectáculo allí. Retiramos a los niños, a todos, y empezamos a orar con los ancianos. De repente se desmayó. Lo hemos tomado. Me di a la tarea de quitarle una a una sus manillas. Recobró otra vez el ánimo. Le hemos entrado a la pila bautismal. Y ahora este es un joven que dirige a otros jóvenes para la gloria del Señor. El diablo no puede con nosotros. El diablo no puede contigo, hermano. Por eso, ahora que el Señor viene pronto, viene en breve, es el momento de entregarle la vida a Cristo Jesús. Es el momento de consagrar nuestra vida al Señor. No ha funcionado. No convenía. Pero hoy quiero hablar en esta hora de manera especial. Sé que hay algunos asuntos por arreglar, por aquellos que aún todavía no han podido entregarle su vida al Señor. Pero yo quiero, como lo dije el día de ayer y en estos días, dejar un registro hoy para el reino de los cielos. ¿Saben que el Señor tiene un registro? Él tiene una cámara, la mejor, porque Él sabe lo que el corazón y la mente de cada persona está sintiendo. Y yo quiero orar en este momento, porque ciertamente el Señor viene en breve. Y tú y yo debemos decir, amén, ven Señor Jesús. No hay nadie más en este mundo, tanto que nos ama como nuestro Señor Cristo Jesús. Él nos ama mucho. Y quiero orar por Sadir, por Nancy. Quiero orar por Omar y su familia. Quiero orar por aquellos que aún todavía no han hecho ese compromiso con el Señor porque tienen que arreglar algunos asuntos. Si hay alguien que está aquí y aún todavía no ha dado el paso, voy a orar por usted. Quiero orar por mis hermanos para que puedan seguir edificando su vida para la eternidad, porque Él viene en breve y en breve Él aparecerá. Yo voy a invitarlos a ellos para que pasen aquí al frente y vamos a cantar nuestro himno tema. Vamos a cantar el himno tema. Y vamos a permitir que al cantar el himno tema después vamos a orar de manera especial por estas personas. Y voy a invitarles que pasen aquí al frente. No sé si está Emily por ahí también. Si hay alguien más, si hay alguna otra persona más, puede pasar aquí al frente. En el nombre de Jesús quiero colocar sus vidas delante del Señor. Usted, mi hermano, al colocarse en pie también, decir, Señor, yo quiero permanecer velando y orando, porque ya pronto aparecerás en la nube de los cielos. Mi gran gozo y mi gran alegría será poder verte en el reino de los cielos. Querido hermano, si tú me has visto a mí, si yo te he visto a ti, si te he visto en esta tierra, tengan en cuenta que en el corazón estarán en nuestras oraciones, pero que tendré el gozo de volver a verles, si Dios lo permite, si no es en esta tierra, en el reino de los cielos. Tendremos esa seguridad y coloquémonos el objetivo no solamente de vernos nosotros, sino de ver a muchos otros en el reino de los cielos, de saber que así como estas familias, así como quienes se han bautizado también, que podrían pasar en esta hora, poder decirle, Señor, yo quiero verte en el reino de los cielos. Y mientras cantamos el himno tema, voy a pedirte que le digas a la persona que está allá a tu lado, quiero verte en el cielo. Quiero verte en el cielo. Quiero que estemos juntos en el cielo. Quiero verlos en el cielo. Si no los vuelvo a ver aquí, será en la eternidad al lado de Cristo Jesús. Si no vuelvo a verles aquí, será en el reino de los cielos. Las despedidas deben estar llenas de esperanza, y la esperanza más gloriosa es que el Señor nos ha dicho que Él ya viene en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga. Ay, yo. ¿Quién soy yo que te acuerdo?
acuerdas de mí. ¿Quién soy yo que escuchas mi voz? Pues nada soy sin ti, Señor, y cada día tú me das amor. Ya viví en tempestad, en angustia y oscuridad. Me diste calma, seguridad, pues me cargaste en mi soledad. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. Tantas veces yo me alejé y trataba de olvidarme de ti, pero al volver pude comprender que a tu lado quiero yo vivir. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. No hay nadie más que me ame como tú. No hay nadie más que me cuide como mi Jesús. ¿Quién soy yo que te acuerdas de mí? No hay nadie más, apreciados hermanos, sino Cristo Jesús. No hay nadie más que nos cuide y nos ame como nuestro Salvador Cristo Jesús. Aunque el enemigo ande rondando, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Debo preguntar, estando el agua allá, ¿habría alguien más que sin ningún impedimento sentiría en su corazón en esta hora que debería hacer ese compromiso con el Señor, de entregarle su vida a Dios a través del agua del bautismo? ¿Hay alguien que quizás? O quizás todos están esperando el momento indicado para hacerlo. Pero si hay alguien en esta hora, o al terminar ahora, podría conversar con nosotros, con el pastor o este servidor. Pero tendremos la seguridad, y tengo la seguridad, que voy a verles en el reino de los cielos. Tengo la seguridad, queridos hermanos, de que nos volveremos a encontrar, si no en esta tierra. Allí, nuestro país, nuestro hogar está abierto para cada uno de ustedes. Allí les esperamos. Pero tengo la seguridad que si no es en esta tierra, es en el reino de los cielos, donde nos veremos y disfrutaremos al lado del Señor por la eternidad. Oremos.
Padre, gracias te damos. Y de manera especial a tu siervo, Señor, agradece por la bondad de mis hermanos aquí en esta iglesia, por estos amigos que están aquí al frente, oh Dios. Yo quiero, Señor, que ellos estén en el cielo junto con mis hermanos y muchos más, sabiendo, Señor, que tu venida está muy pronta a darse. Debemos estar preparados, pero mientras esto ocurre, Señor, debemos estar velando y orando. Debemos estar, Señor, protegiendo a nuestra familia para poder estar contigo en las mansiones celestiales. Bendice acá esta iglesia, que tenga ánimo, Señor, para seguir edificando su vida para la eternidad. Y permite, oh Padre, que tengamos el gozo de verte venir en las nubes de los cielos. Que podamos, Señor, sentir ese gozo y alegría de levantar nuestra mirada y ver a nuestro Salvador, a Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque has buscado a cada uno de los que estamos aquí. En medio de este mundo lleno de maldad nos has escogido para salvación. Y la salvación es algo grande y maravilloso. Y hoy estamos seguros que la alcanzaremos con tu ayuda, oh Dios. Bendícenos en esta hora. Permite que esa bendición sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.